Bien, bienvenidos a la parte 2 de nuestro video de física en la natación. Vamos a terminar con estos aspectos. Esta parte 2 por ahí no va a ser tan larga como la parte 1, pero van a haber temas un poquito más específicos en la natación. Como dice ahí, vamos a ver un poco cómo influye nuestro cuerpo en nuestro desempeño dentro del agua. Así que vamos a arrancar. Antes un pequeño pantallazo de lo que vamos a ver. Primero, vamos a ver los tipos de arrastre que existen, cómo nuestro cuerpo genera un arrastre, una resistencia del agua que es producida por nuestro cuerpo o por otros factores, que es los que vamos a ver. Cómo reducir ese arrastre. Sí, obviamente al presentar los arrastres hay formas de reducirlo. Y por último, los ángulos de ataque de la mano, que ya lo dije en videos anteriores, que lo íbamos a ver acá en Física 2. Los tres son temas muy importantes para los que se quieran interiorizar un poquito más en lo que es llevar un poquito más la técnica a lo competitivo. Sirve muchísimo para ahorrar un poquito de energía. Bien, sigamos. Arranquemos entonces con el arrastre resistivo. Entonces, ¿qué es el arrastre resistivo? Bien, primero, tiene una gran influencia en la velocidad del nado. Este arrastre resistivo puede generar una resistencia propia del agua que nos limita el avance. Cuando hacemos un mal movimiento, cuando empujamos el agua en sentido contrario, puede aparecer un arrastre resistivo que estamos arrastrando agua en el sentido contrario al que deberíamos hacerlo. Depende mucho del tamaño y de la forma de nuestro cuerpo, si ocupamos mucho o no de espacio dentro del agua. Por eso es muy importante las técnicas de nado para que se sepan desplazar bien y que nuestro cuerpo no sea una parte negativa de ese nado. Y por último, nuestro cuerpo está constantemente cambiando de movimiento y velocidad. ¿A qué me refiero con esto? Que en cada técnica, voy a dar el ejemplo de crawl. En crawl todo el tiempo estamos moviendo los brazos y pateando, entonces nuestro cuerpo siempre va a estar moviéndose. Y cambiando de velocidad, porque como les dije en videos anteriores, dependiendo de nuestra fuerza y de cómo usemos los aspectos físicos, vamos a adquirir más velocidad o no. Existen 4 tipos de arrastre, que es lo que voy a explicar ahora. Tenemos el arrastre por forma, el arrastre por empuje, el arrastre por interferencia y el arrastre por fricción. Bien, como ven en esas dos imágenes tenemos los estilos principales o los más fáciles que conocemos, que son crawl y espalda. Y en esas dos imágenes se puede ver un poco cómo puede trabajar el arrastre resistivo. Por ejemplo, el nadador de espalda, al tener una buena técnica, reduce ese arrastre haciendo un buen movimiento con el brazo. Caso contrario, si nuestra técnica estaría fallida. Vale lo mismo para crawl. En este caso el nadador está casi metiendo el brazo, ¿sí?, en la entrada y la extensión, volviendo del recobro. Entonces, si nuestro estiramiento se hace de forma irregular, es decir, chocando la mano con el agua, generaremos un arrastre resistivo. Ok, dada esta aplicación de qué es el arrastre resistivo, voy a explicar los 4 tipos de arrastre que vimos. Primero, vamos a hablar del arrastre por forma. El arrastre por forma, así resumido, es el arrastre, ¿sí?, que generamos nosotros por nuestra forma de nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Es el espacio que ocupamos dentro del agua. Es el espacio que ocupa el cuerpo, como dice ahí. Entonces, es el espacio que ocupa el cuerpo dentro del agua. También depende mucho de nuestra alineación corporal. Si estamos bien alineados, por ejemplo en crawl y en espalda, una buena alineación horizontal reduciría ese arrastre por forma, ¿sí? Esta alineación corporal es importante. Después tenemos la alineación horizontal y lateral. Acá, además de la alineación horizontal que ya les expliqué anteriormente, también sumamos la alineación lateral. Por ejemplo, en crawl, cuando respiramos, es muy importante mantener una buena alineación cuando sacamos la cabeza. Por eso es muy importante que todo el cuerpo rote al momento de respirar, no solo la cabeza.
incluido las piernas tienen que girar. Eso es mantener una buena alineación lateral. Y por último, la forma de nuestro cuerpo. A pesar de que esto es algo un poco ínfimo, nuestra forma corporal nos hace ocupar más espacio dentro del agua. No quita que podamos reducirlo con técnica y con práctica, pero nuestra forma física nos limita mucho a veces y nos hace generar resistencia y arrastre por forma en ciertos casos. Bien, como ven en esa imagen, tenemos los estilos espalda, pecho y mariposa. Son muy claros ahí en la imagen. Se ve que primero el nadador que está haciendo espalda tiene una buena posición, su cuerpo está alineado, pero la nadadora ven que tiene la cabeza levantada. Es un error muy común ese. Levantar la cabeza y mirarse los pies es un error muy común que pasa. Uno cuando lo aprende tiende a levantar la cabeza. Bueno, mencionando pecho, el error más común es flexionar las rodillas y no llevar los talones a la cola, por ejemplo, o bajar la espalda. Errores que pueden generar arrastre por forma. Lo mismo para mariposa, ¿sí? Si no hacemos una buena ondulación de nuestro cuerpo, podemos generar un efecto parecido. Tenemos ahora el arrastre por empuje. Este arrastre por empuje tiene un efecto diferente al anterior ya visto. ¿A qué me refiero con esto? Es generado por la ola. ¿Qué significa eso? Entonces, digamos, es una forma de definir que el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿sí? Necesita ser bien hidrodinámico. Entonces, al no ser especies hechas para estar dentro del agua, porque no somos peces, tenemos que adaptarnos mediante técnicas de nado, como son crawl, espalda, pecho, mariposa, etc. Acá es donde entra el principio de acción y reacción de Newton, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos una fuerza, se genera otra, pero de efecto contrario. Entonces, al realizar una fuerza contraria, estamos haciendo un arrastre por empuje. Por ejemplo, si yo al ingresar la mano en crawl haciendo el estiramiento, yo lo hago muy por debajo y chocando el agua, voy a terminar empujando el agua hacia adelante y no voy a lograr el avance que quiero. Aunque sea ínfimo esa diferencia, en el tiempo se va notando. Y por último, el empuje está enfocado de manera incorrecta. Esto va también de la mano. Por ejemplo, yo cuando estoy haciendo casi el movimiento hacia arriba de la brazada de crawl, y si yo empujo hacia arriba, literalmente, mi cuerpo irá hacia abajo. Otro tipo de arrastre por empuje. Estos aspectos son muy interiores, normalmente el nadador lo vivencia más, pero la técnica tiene que ser lo más correcta posible para reducirlos. Sigamos. Bien, ya tenemos el arrastre por fricción. ¿Qué significa este arrastre por fricción? Nosotros, normalmente, al estar en un medio acuoso como es el agua, estamos en constante contacto con moléculas de agua que rozan por nuestra piel. Millones, ¿sí? Entonces, esas moléculas ejercen un efecto de fricción sobre las corrientes que pasan por nosotros o que nosotros vamos rompiendo. Entonces, esas moléculas, al ejercer ese efecto, aumentan la cantidad de trabajo que tenemos que realizar los nadadores o que tienen que realizar ustedes. ¿Qué me refiero con esto? Nuestras moléculas, al generar fricción con nuestro cuerpo, nos obligan a tener que realizar más esfuerzos para avanzar. Ejemplo claro de nadadores profesionales, yo lo tomo como un mito, pero que funciona normalmente, es el tema de afeitarse. Las piernas, la cara, ese tipo de cosas, para reducir ese arrastre. Porque los vellos faciales que tenemos, normalmente uno no generaría nada, pero muchos pueden generar un arrastre por fricción. Entonces, es muy importante eso. Estamos en contacto con moléculas de agua todo el tiempo. Entonces, nuestro objetivo
es, con una buena técnica, reducir ese arrastre por fricción para que podamos alcanzar un mayor avance. Bien, vamos con el último, que es el arrastre por interferencia. Este lo dejé para lo último porque es del que menos conocimiento se tiene, pero aún así aparece. Primero, los movimientos del tronco y los miembros perturban el agua alrededor de nuestro cuerpo y causan turbulencia. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos haciendo 25 metros de crawl en velocidad fuerte con todo lo que tenemos. Cuando decidimos volver, nos vamos a topar con esa masa de agua que pusimos en movimiento de modo turbulento. Ese puede ser el arrastre por interferencia. Después, los movimientos vigorosos e innecesarios que pueden lograr una perturbación en el agua y reducir nuestra velocidad de avance. Por ejemplo, flexionar las piernas, hacer una mala brazada, patear con la panza baja en espalda, que puede pasar eso también. Eso puede reducir este arrastre por interferencia. No se sabe mucho más de esto, pero cabe destacarlo porque es un arrastre que existe. Bien, vamos al último tema, que es uno de los más importantes. Hace falta que lo sepan para que entiendan un poquito más cómo funciona la física en la natación. Primero, ¿qué son los ángulos de ataque? Es el ángulo formado por la inclinación de la palma de nuestra mano hacia la dirección que se desplaza por el agua. Es como nosotros ponemos, es el ángulo que nosotros ponemos nuestra mano al momento, por ahí, de estirarnos o en el momento de realizar un empuje del agua. Eso es muy importante. Dependiendo del ángulo de nuestra mano, se ve influenciada nuestra velocidad de avance. Existen muchos tipos de ángulos de ataque que podemos destacar. Como ven en esa imagen, el nadador A está realizando el movimiento hacia arriba ya y tiene la mano, ¿sí?, en un ángulo casi de 60 grados. El ángulo de orientación que ven ahí es de 60 grados y está a casi 50 grados. Entonces, es muy importante los ángulos de ataque. Si nosotros, por ejemplo, realizamos la brazada con un ángulo de ataque muy pronunciado, por ejemplo, casi 90 grados, nuestra mano no va a realizar el empuje tan eficazmente. ¿Ok? Entonces, para saber de los ángulos de ataque, esto es bastante simple. La posición de nuestra mano depende mucho, ¿sí?, para poder realizar un mejor empuje o un mejor estiramiento. Entonces, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, con un ángulo de 90 grados, nuestra palma, por ejemplo, estaría mirando directamente en la dirección que se está desplazando. Y con un ángulo de 0 grados, el borde de la mano estaría mirando en la dirección que se desplaza la mano. Para que tengan en cuenta eso. No hace falta detallar demasiado los ángulos de ataque porque es un tema denso. Pero nuestro ángulo de ataque siempre tiene que ser lo mejor posible para que podamos avanzar mejor. Bien. Llegamos al final de este video. ¿Sí? Concluimos con esta parte de la física en la natación. Voy a seguir haciendo más videos. Voy a empezar a desarrollar un poquito más cada video. Me gusta que sigan mirándolos, que se informen, que consulten si tienen dudas. Y bueno, nos veremos en el siguiente video. Así que les mando un beso y hasta la próxima.